todos, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Melanie Ordóñez, es un gusto tenerlos aquí conmigo compartiendo este momento. Sé que es un miércoles de Semana Santa, donde muchos estamos descansando, ya terminamos nuestras labores, estamos con el ajetreo de cosas que podamos tener que hacer durante la semana, viajes, compartir con la familia, ¿verdad? Así que les agradezco que este sea un tiempo de calma, un tiempo en el cual nuestra mente pueda aquietarse unos minutos para escuchar la palabra del Señor. Y como miércoles santo, y antes de entrar a nuestro tema, que es un tema espectacular, no saben cómo ha tocado mi corazón, me gustaría compartirles qué pasaba un miércoles santo, ¿verdad? Este miércoles que conmemoramos las acciones de la semana que llevaron a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y quería compartirles, ¿verdad?, qué estaba pasando un miércoles como hoy, hace un poco menos de 2000 años, en donde Jesús sabemos que estaba compartiendo con sus discípulos. Todo esto lo podemos ver en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos 5 al 5 y versículos 14 al 16. También en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, todo el capítulo, pero específicamente en los versículos 1, 2, 10 y 11. Y Lucas, en el capítulo 22, versículos 1 al 6. Esos tres evangelios nos cuentan el relato de qué pasa este miércoles. Y como les decía, este miércoles Jesús estaba con sus discípulos. Estaba probablemente preparándose para un tiempo muy importante que él sabía que vendría. Estaba alistando su corazón. Pero justamente este día se enfoca en el accionar alrededor de Jesús. ¿Qué pasaba? Y es que resulta que un día como hoy, los fariseos y los saduceos finalizaban su complot para capturar a Jesús. Y encontraron su entrada. Y su entrada era un tal Judas, un discípulo de Jesús, alguien que lo acompañaba y en quien encontraron el espacio y el momento. Y dice la palabra que Satanás entraba en Judas y él acordaba al plan malévolo de los fariseos y los saduceos y acordaba entregarles a Jesús. Y eso es lo que pasa un miércoles santo. Eso es lo que estaba preparándose en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? Y hay un parrafito que quiero leerles rapidito. Me gustaba mucho y pone en perspectiva lo que justo estaba pasando, ¿verdad? Y dice: un día como hoy, la sentencia a Jesús fue ejecutada a traición, en conspiración y en la corrupción de un grupo que conocía la palabra, pero no la entendía. Así que, qué bueno que estamos aquí. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí para entender su palabra. Y no solo conocerla, sino entenderla y saber, porque Jesús en ese momento había hecho tantos milagros y tantas señales que apuntaban que era el Mesías. Y los fariseos mismos, doctores de la ley, los saduceos protectores de la ley, no lo entendían. Así que, bueno, que la revelación del Señor esté con nosotros. Acompáñenme a orar y para prepararnos para este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, preparándonos para entender tu palabra, Señor. No solo conocerla, sino también entenderla. Saber, Señor, que tú hablas a nuestros corazones y que tu revelación preciosa llega a nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento. Cuida nuestros corazones, nuestras almas, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, Señor. Y que esta palabra sea, Padre, guardada en nuestro corazón. Pongo este tiempo ante ti, Señor Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Gloria a Dios que podemos compartir, que podemos entender y no solo conocer la palabra. Y pues nada, vamos a empezar. Así que déjenme contarles antes que esta serie que estamos viendo de las 7 palabras de Jesús es una serie que a mí ha venido
a iluminarme. De verdad que ha abierto mi entendimiento de una manera sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. Ha sido un momento de bendición y he podido entender muchas cosas y como decimos, ¿verdad? Nosotros he estado mind blown con todo lo que hemos visto. Si ustedes no han estado en las palabras pasadas, si no han visto los videos, están en YouTube, ¿verdad? Los invito, compártanlos, no se los queden ustedes porque es algo increíble. El pastor Moisés, ¿verdad? Se me acercaba hace unas semanas y me contaba de esto y de qué era lo que íbamos a hacer. Y déjenme decirles que yo decía 7 palabras, que son 7 palabras, me llamaban mucho la atención. Y cuando empecé a estudiar el tema y con lo que nos han enseñado, ¿verdad? En las semanas pasadas los pastores, me ha dado un entendimiento increíble porque no sabía, a pesar de que sabía que por años se nos ha repetido lo que pasó el Señor en la cruz, mas no sabía que habían sido 7 ocasiones en las que el Señor había hablado e interactuado y me llamó mucho la atención pues conociendo lo que era el número 7, ¿verdad? Sabemos que el número 7 significa totalidad o algo que está completo y es muy bonito llevarlo al que Jesús en la cruz completaba su obra redentora para nuestras vidas. Así que era como anima el dedo, o sea, no lo había pensado y cuando lo vi, me di cuenta de esto, de verdad que me hizo darle un nuevo sentido más profundo a ese sacrificio que el Señor Jesús ha hecho. Y pues bueno, hemos hablado hasta este punto 4 palabras, hoy vamos a ver la quinta y quiero refrescarles así rapidito cuáles han sido estas palabras, ¿verdad? Empezamos con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda fue hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera es esa palabra que le dice Jesús a su madre y le dice a Juan, su autoproclamado apóstol amado, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta nos las compartió el pastor Rivas la semana pasada y es Eli Eli lama sabactami, ¿verdad? Fue una palabra muy poderosa que el Señor compartió. Y hoy nos toca una muy sencillita, pero que cala como no tienen idea, y es tengo sed. 2 palabras. 2 palabras que fueron suficientes para darnos a entender lo que Jesús era, lo que Jesús fue y lo que Jesús hizo por nosotros antes de llegar a la cruz. Estas 2 palabras, esta frase, ese tengo sed, a mí me puso el corazón blandito, arrugadito, no sé cómo expresárselos, más que sí, blandito, porque son tan humanas, son palabras tan humanas, tan reales. Todos en algún punto en la vida hemos tenido sed y a mí me quedaba mucho porque les comparto que yo soy como plantita, siempre digo que soy como plantita. Si yo no tomo agua muy seguido me pongo de mal humor y me estreso y siento como que me voy así como muriendo, como plantita que se va apagando. Entonces no tomo agua y es como vuelvo a la vida. Entonces lo relacionaba con eso, ¿verdad? El tengo sed de Jesús. Pero para verlo, para conocerlo, yo sé que ustedes probablemente han conocido esta historia, saben de esta historia, saben lo que pasa en ese momento. Pero como hoy no es conocer, sino entender de qué es lo que estamos hablando, pues bueno, vamos a este entendimiento. Y este entendimiento, para poder entender este pasaje, nos vamos a ir unos libros atrás. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento porque partimos de ahí, con unas palabras que decía el rey David en los Salmos. Nos vamos hacia esto, ¿verdad? Y partimos de ahí para ponernos un poquito en contexto y poder después desmenuzar de una manera muy linda estas 2 palabras. Entonces,
Para darnos este entendimiento, nos vamos a ir al Salmo 69. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Ustedes, la versión que ustedes tengan, ¿verdad? Pero abran sus Biblias y si la tienen electrónica, enciéndanla, ¿verdad? Yo enciendo la mía. Y vamos por la nueva versión internacional. Antes de decirles qué versículos vamos a leer y los que nos vamos a enfocar, quiero leerles un poquito o quiero explicarles un poquito sobre lo que es el Salmo 69. Este es como les decía, es un salmo escrito por el rey David. En este salmo se nos cuentan los años de silencio de la vida de Jesús. ¿Cuáles son estos años de silencio? Preguntarán ustedes. Pues bueno, son aquellos que los evangelios no nos relatan, la niñez y la juventud del Señor Jesús. Lucas por ahí nos cuenta un poco de cuando Jesús tenía 12 años, pero no sabemos qué pasaba en la vida de Jesús en su niñez, en su adolescencia. En lo personal me encantaría saberlo, encantaría poder viajar en el tiempo y ver cómo era Jesús de niño y de adolescente, ¿verdad? Pero no se nos ha sido posible conocerlo. Y sin embargo el Salmo 69 nos los cuenta, pero nos cuenta no tanto lo que pasaba, sino el sufrimiento del Señor en estos años. Él, y como bien explicaba el pastor Rivas en la semana pasada, ¿verdad? En su unión hipostática, en su doble identidad divina y humana, él despojándose de muchas cosas para poder ser humano, sufrió como humano. Y esto es lo que nos relata el Salmo 69 y también nos relata un poco de aquellas horas oscuras, se le llaman, en la cruz. Sus horas oscuras, solo para aclarar, ¿verdad? Estas horas oscuras se le llama así, no porque haya algo escondido o malévolo atrás, sino porque son las horas de sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Como les digo, se enfoca mucho en su humanidad este salmo y en el sufrimiento que él tuvo, ¿verdad? Este salmo se le conoce como un salmo de su humillación y de su tristeza. Y por esto los invito a que ustedes la leanlo en voz alta. Los invito a que no solo lo leamos así en nuestras mentes, así rapidito, sino como estaba en un salmo, como un salmo se pretendía leer en voz alta. El salmo era para compartirlo. Léanlo en su intimidad o léanlo completo con su familia, ¿verdad? Aunque esta vez no lo haremos, los invito a que lo hagan. Es una práctica hermosa y nos ayuda también a fijarnos en cositas y esos detallitos, ¿verdad? Que a veces tal vez en la lectura propia que hacemos con los ojos y en nuestras cabezas no lo aprovechamos. Así que los invito. Pero bueno, les sigo contando un poquito más de este salmo. Este es el segundo salmo más citado en el Nuevo Testamento y el segundo salmo al que más se le hace referencia. El primer salmo que más se cita y se hace referencia en el Nuevo Testamento es el Salmo 22. También los invito a leerlo y ver en qué partes, ¿verdad?, se hacen mención. Pero este Salmo 69 es el segundo más mencionado o citado, ¿verdad? Se le hace referencia, capaz y no se cita textualmente, pero sí se le hace mucha referencia en Lucas, en Hechos. Pablo mismo hace referencia en Romanos. Y hay muchos pasajes, Jesús mismo, y que ya vamos a ver un poquito de eso, habla de este salmo. Entonces, este salmo es el segundo más usado. Nos hace ver esto, que los apóstoles entendían que este salmo tenía una revelación importante sobre Jesús. Hacen mucha referencia a él porque sabían que hablaba de Jesús. Así que cuando vine yo me dije, ¿cómo sé de verdad si este salmo es mesiánico y que lo que dice habla de Jesús? Pues esa fue una de mis primeras pistas. El hecho de que los apóstoles lo hayan utilizado y hayan hecho referencia, el entendimiento que ellos tenían, confiamos mucho en ello y por eso creemos que eso. Ya que les conté un poquito de este salmo,
nos vamos a ir a los versículos 20 y 21. Espero que me ayuden ahí a ponerlo en pantalla, ¿verdad? Les recuerdo que estoy leyendo en la nueva versión internacional. Pero vamos a leer los versículos 20 y 21. Y dice: los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no la hallé. En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. Creo que leí un versículo más. Si no, creo que no. Creo que sí lo dejé bien. 20 y 21, ¿verdad? Y termina con eso: en mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. Estos dos versículos de nuevo nos relatan estas horas oscuras. De nuevo, no son oscuras porque hay algo oculto, sino porque fueron horas de de sufrimiento en las que como vivió Jesús como hombre estas últimas horas. Como ven, este salmo ya profetizaba muchísimos años antes de que Jesús naciera, incluso Jesús naciera y que Jesús llegara a la cruz. Ya nos contaba de cómo iba a ser este sufrimiento y cómo iba a haber de cumplirse esto, ¿verdad? Y es muy curioso porque cuando se cumplen estas profecías en la cruz, a este punto ya se han cumplido solo en la cruz. Solo en la cruz 28 profecías. Se estima que 28 profecías. Y en la semana en que ha pasado, justo la que estamos viviendo, es cuando más profecías se cumplieron en Jesús. Recuerde que Él dijo: yo vine a cumplir la ley. Y en Él se cumplió la ley. Todas las profecías que el Antiguo Testamento hacía sobre el Mesías, Jesús al morir ya las había cumplido. Y entonces podemos tener la seguridad de que su muerte representaba la salvación, que de verdad Él era nuestro Mesías, Él es nuestro Mesías. Una cosa que me llamaba la atención, y como les decía de este Salmo 69, es, bueno, yo como sé que habla de Jesús, ¿verdad? Y les decía que mi primera pista fue el apoyo de los apóstoles, cómo utilizaban estos apóstoles en sus escritos para referirse a Jesús. Así que esa fue mi primera pista. Pero como bien les decía, Jesús mismo hace referencia a este salmo en sus relatos. Entonces, les quiero mostrar. Quiero que nos vayamos a Juan. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a regresar un poquito a los evangelios y de lo que estamos hablando. Y en el Evangelio de Juan nos vamos a ir al capítulo 15, versículo 25. Y aquí es Jesús hablando. Vemos que unos versículos antes es un relato muy largo de Jesús, pero en este versículo 25 Jesús nos dice: pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Claramente, ¿verdad? Hablaba del pueblo judío, hablaba de los fariseos, hablaba de los saduceos y de cómo estos le odiaron sin motivo. Y si nos regresamos al Salmo 69 y nos vamos al versículo 4, este versículo 4, permítanme un segundo, se me perdió. Igual me ayudan, ¿verdad?, a ponerlo en la pantalla. Versículo, aquí está, ya. El versículo 4 nos dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Entonces, si ven al inicio, perdón, al inicio de este versículo dice: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Y si ustedes se quedan en ese Juan 15, si tienen una Biblia escrita, probablemente hay un asterisquito o alguna referencia y abajo les dice y los trae de vuelta a este Salmo 69. Si tienen la Biblia en digital, tiene como 3 puntitos o algún asterisquito también, usted le da clic
y le muestra a qué estaba haciendo referencia Jesús en ese momento, y nos muestra que es justamente este capítulo de los Salmos en ese versículo 4. Así que junto con el uso y el entendimiento que tenían los apóstoles, más esta referencia de Jesús, creo que podemos estar seguros que este salmo hablaba de él y que lo que menciona era así, y que él estaba usando lo que ya estaba escrito para hacer énfasis en que le odiaban sin motivo. Entonces podemos confiar plenamente que este era un pasaje que se refería a Jesús. Y así es como David, en estos versículos 20 a 21, ya nos contaba que el Mesías tenía sed y que le darían un vinagre. Y esto se llega y se cumple un viernes. Estamos en un miércoles santo, un día como pasado mañana, hace un poco menos de 2000 años. En la cruz se encontraba un hombre que había sido azotado, que había sido insultado, tratado mal, golpeado, herido. Le habían puesto una corona de espinos, lo habían clavado a una cruz. Y todo esto en un sol ardiente de verano de 3 de la tarde, como el que puede hacer en el desierto. Después de que Jesús tiene 2 días de no dormir, recordemos que la noche anterior fue la Santa Cena y él esa noche llamó a sus discípulos a que lo acompañaran. Esa noche sudó sangre del nivel de estrés que tenía. Y ha pasado por tanto a este punto Jesús. Y aquí él lo único que tiene es sed. Es sed. Así que ahora sí, vámonos a este relato. Y nos vamos a Juan. Estábamos en Juan 15, ahorita ya nos vamos a Juan 19. Entonces, una vez que conocimos lo que está en el Antiguo Testamento y lo que la profecía a la que hacía referencia a esto, todo había de cumplirse y todo fue cumplido. Todo. Ustedes pueden buscar documentos, libros que hacen y desmenuzan profecía por profecía que hay en el Antiguo Testamento que fue cumplido. Un libro que les recomiendo mucho, ¿verdad? Es Evidencia que requiere un veredicto, es una cosa así gruesa, pero que tiene toda la evidencia de la resurrección de Jesús, de la divinidad de Jesús. Se los muy recomiendo. Entonces, bueno, como les decía, nos vamos a Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Entonces, les recuerdo, nueva versión internacional estoy leyendo, no importa lo que ustedes tengan. Y leemos y dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, le pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Nos vamos a quedar ahí. Es quedar un poquito como un cliffhanger, ¿verdad? Ese suspenso. Pero sí quiero llevarlos a esto, a que en este momento, en 2 versículos, así empezó el fin de Jesús, hombre. Era ya el momento de su muerte, se estaba muy cerquita. Él ya sabía que todo había terminado. Nos dice, ¿verdad? La palabra, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, él ya lo percibía, él miraba a su alrededor y después de tanto sufrimiento y después de tanto dolor, él ya había visto que ya estaba cerca su final. Y sin embargo, sigue manteniendo una cosa por cumplir. Y dice, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Con esto, ¿verdad? El Señor
Sabía que lo peor ya había pasado, capaz fue un momento de reflexión, de calma, de vulnerabilidad pura, ¿verdad? De saber de, ah, ya casi, ya casi, ya me golpearon, ya me azotaron, ya fui herido. Esta copa amarga, como él decía, ya me la tomé. Ya me la tomé y era una copa muy amarga. Esa copa llena de nuestros pecados. Y él sabía que lo peor había pasado. Y decía él, tengo sed de una manera muy humana. Y son dos palabras que son fáciles de decir, pero como les decía yo me pongo, yo digo, yo soy una plantita y yo tengo sed en cada momento. O sea, tengo mi agüita, ¿verdad? Y tomo mucha agua y yo no me puedo imaginar pasar ese nivel de tortura sin una gota de agua, sin ayuda. Puchica, si uno solo levanta una cajita y ya llega de un lado al otro y va como... ¡ah! Y ese peso y el Señor Jesús tuvo que cargar una cruz entera por nosotros, en un sol. No he tenido la oportunidad de visitar Israel, si el Señor lo permite, pues pronto, ¿verdad? Pero solo me queda imaginarme ese sol de 3 de la tarde, 2 de la tarde más o menos, en el que él estaba. Y pintar esta imagen y de todo lo que podía decir dentro de sus palabras finales, era tengo sed. Porque aún así, a pesar de que también era una cosa humana, estaba velando por el cumplimiento de la palabra. De una palabra que hasta este punto, como les contaba, ¿verdad? Ya se había cumplido mucho. Y Jesús en su humanidad, en dos palabras, nos expresó su humanidad. Su divinidad estaba ahí y su humanidad tenía que hacerse presente. Recuerden que cuando Jesús muere, ¿verdad? Empieza un proceso de formación de la iglesia. Y la iglesia se enfrenta a herejías, como lo hemos estado hablando en los martes, en los martes del Instituto Bíblico, que con los estudios de Juan, de primera de Juan y segunda y tercera, y luego antes de eso, primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Que una de las cosas que más se enfrentaba a la iglesia en ese momento eran las herejías. Y hoy por hoy, una de las cosas con las que más luchamos dentro de la iglesia son las herejías, específicamente el gnosticismo. Y la primera cosa que utilizó el gnosticismo para pelear contra el cristianismo era la invalidez de la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces ya vimos un poquito el pasado, ¿verdad? Desde dónde viene, desde cómo David hablaba sobre sobre este tiempo de silencio y esta hora oscura en la cruz que tuvo Jesús. Y eso había de cumplirse, porque fue revelación del Señor y él en su capacidad de profeta escribe el Salmo para revelar lo que habría de pasar el Mesías. Y que así pasó. Y ahora los quiero llevar un poquito, ya vimos el presente, ¿verdad? Ese tengo sed. Y los quiero llevar un poquito al futuro. ¿Qué pasó después de eso? Y resulta que es eso, que se enfrentaban a todas estas herejías. Y como les digo, la primera herejía a la que se enfrentan es la divinidad de Jesús, el cuestionamiento de cómo Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. O sea, eso es incomprensible. Para nuestra mente finita no tiene sentido cómo
alguien puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Y lo que encuentran para explicarlo es esta unión hipostática, se le llama. Esta unión en la cual convivían ambas cosas en un solo ser. En un ser infinito. Entonces, como les decía, ¿verdad? Jesús se despoja de su gloria, mas no de su divinidad. Él siempre fue divino. Dentro de esa unión hipostática, Él, por amor a nosotros, decide despojarse de su gloria, pero no de su divinidad. Y a veces, como les digo, es súper chocante el ¿cómo así que Jesús dejó de su gloria? O sea, ¿cómo? Pero su humanidad no le iba a permitir tener esta gloria y logró. Por eso esa divinidad nunca la perdió. Y ahí es cuando se juntan las dos. La humanidad y la divinidad en una sola persona. Eso es lo que significa la unión hipostática. Y fue lo primero que atacó. Fue lo primero que se atacó dentro de las herejías. El hecho de que... el hecho de que no se creyera esto y no hubiera forma de explicarlo, y fue lo que hizo perder mucho, ¿verdad? Y que hoy por hoy escuchamos estas herejías de que Jesús es solo hombre y que es un muy buen profeta y que es un hombre de Dios, pero que Él no es Dios. Es una herejía muy común. Es muy fácil perderse en ella, porque tiene sentido de alguna forma si no conocemos el trasfondo, ¿verdad? Y es por eso que se empiezan a formar los concilios, años después, los santos concilios, en donde se empieza a discutir. Y una de las cosas que discutieron los padres de la iglesia y lo que empezaron a discutir fue justamente esto. El hecho de que estos pasajes que hoy estamos estudiando, fueron los pasajes con los que sustentaron el decir que Jesús es Dios, es hombre. Porque con algo tan sencillo, imagínense cómo con 2 palabras podemos confirmar esa doble divinidad de Jesús. Y es que ese tengo sed que dijo Jesús nos muestra algo. Que él sentía, él era humano, él tenía en su ser esto. Y en el accionar que estaba haciendo durante la cruz, no solo estaba siendo humano, sino que estaba siendo divino. Y luego, ¿qué pasa, verdad? Dice el versículo 29, dice, había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Y resulta que recuerdo cuando yo leí este relato, yo decía como, qué groseros, o sea, vinagre, porque no le dieron agua. Y creo que, si mal no recuerdo, en alguna película lo vi, ¿verdad? Como que mojan la esponja en vinagre y como que los centuriones se ríen así como jajaja, como maldad pura, y se la dan a Jesús como por maldad, para hacerlo sufrir. Pero si vemos el relato, no nos dice eso. Solo nos dice que había una vasija y que ellos hicieron, ¿verdad? Y luego los otros relatos nos dicen que al Jesús decir tengo sed, los centuriones intentaron ayudarlo. Intentaron ayudarlo dándole algo de tomar, porque no podían darle algo de tomar, no tenían por qué. No es que no podían, es que no tenían, porque no había razón. ¿Para qué? Yo se iba a morir. O sea, ¿con qué sentido le querían ayudar a Jesús? Porque eso era ayudarle. El pedir agua y darla es ayudarle a alguien. Y entonces los centuriones en este momento intentaron ayudar. Ellos también empezaban a darse cuenta de lo que ahí pasaba. Y si lo vemos desde la perspectiva de ellos de ¿por qué vamos a ayudar?
de por qué le vamos a dar algo a la luz de lo que pasa después, ¿verdad? De que ellos se dieron cuenta que ese hombre era Dios, dice los relatos, o que tenía su divinidad. Y entonces aquí vemos como ese primer momento, ajá, aquí pasa algo de los centuriones. Y actuaron en base a eso, ¿verdad? Ellos también empiezan a darse cuenta de lo que ahí estaba pasando. Primero nos dice que Jesús ya sabía que ya lo peor había pasado. Y los centuriones también lo percibían, lo miraban, lo notaban. Dice este pasaje que se le dio vinagre, ¿verdad? En cumplimiento de lo que vimos en el Salmo 69. Pero en realidad lo que se le daba no era como el vinagre. Yo siempre me imaginaba un vinagre como el que usamos nosotros en la cocina o para limpiar, ¿verdad? Pero no era vinagre de ese tipo. ¿Y por qué les digo, y a esto, y por qué les digo que los centuriones querían ayudar a Jesús? Porque lo que le dieron es la bebida que ellos tomaban. Se le decía vinagre porque era amarga, pero era un vino barato, era lo que tomaban ellos para no deshidratarse. Lo mezclaban, era una mezcla de agua y vinagre, de un vino barato. Entonces se le llamaba vinagre porque era ácido, era seco, era feo, y lo diluían con agua para que tuviera un mejor sabor. Utilizaban mucho ácido para matar aquellos gérmenes que habían en el agua y poder que no les fuera a hacer daño y poder hidratarse. Le dieron, dice, en el griego, ¿verdad? No dice vinagre, sino que dice un vino muy amargo, que era este tipo de vinagre que era accesible para personas que no tenían muchos recursos económicos. Yo me lo imagino como de ese vino como de cocina, que es muy feo, muy ácido, muy, ¿verdad? Y era ese vino amargo, barato, de mala calidad, y era lo que tenían los soldados, era lo que ellos tomaban. Entonces, no solo le estaban dando algo porque él dijo, tengo sed, te voy a dar de lo que yo tengo, ¿sabes? De lo poquito que a mí me cuesta. Te mojo una esponja y te la doy. Entonces, por eso les digo, los centuriones empezaban a tener ese entendimiento de que él no se merecía estar ahí, que el daño que ellos habían hecho, o que quizás ellos no habían hecho, pero que se le había hecho a Jesús, no era para él, no era de él, no era justo que él lo recibiera. Jesús tenía sed y los romanos le dieron lo único que tenía, lo único que podían darle, ¿verdad? Pudieron haber conseguido agua, pero era lo que tenía a mano, sabiendo que él ya iba a morir. Y de esta manera se cumple esta profecía que escribió el rey David en los Salmos. La sed de Jesús, ¿verdad?, nos muestra, como les mencionaba, su verdadera humanidad. Una de las herejías que mencionaba y por la cual decían los gnósticos que Jesús no era humano, porque dice, ay, eso fue una farsa, o sea, ese solo estaba pretendiendo ahí, estaba pretendiendo que le dolía, era pura mentira, porque si era Dios, era puro show. Déjenme tomar. Tengo sed. Les decía, ¿verdad? Los gnósticos decían, esto es puro show. En realidad él estaba pretendiendo que le doliera, porque a Dios no le duele, o sea, físicamente no le duele. Y estos eran los argumentos que ellos utilizaban para responder a la creencia bíblica y cristiana de la doble naturaleza del Señor. Pero ¿qué pasa? Él, al momento de decir, tengo sed,
Él no pretendía algo. Él no estaba fingiendo que le dolía. Él no se escondió de su divinidad porque fue al matadero. Pero él tampoco se escondió de su humanidad. Él no pretendió ser algo que no era. Y es algo que me toca mucho, de verdad, porque, como les digo, o sea, pone mucho, da mucho énfasis y pone mucho en perspectiva lo que el Señor hizo. Él no pretendía esconderse, y eso nos asegura que que lo que Él pretendía era llevarse nuestros pecados y que decidió sufrir con algo tan sencillo como 2 palabras de tengo sed. Sufrió algo que creo que es lo que más puedo relacionarme con ese tengo sed. Es con lo que más puedo relacionarme como con lo que se siente ser latigado o golpeado, pero sí con ese tengo sed. Y con eso Él me deja saber que Él pretendía llevarse mis pecados y llevarse los pecados de todos nosotros. Su sufrimiento fue tan real como nuestra salvación. Él no escondió en ningún momento esa parte humana, desde que vimos que Él llora por Lázaro, desde que vimos que Él tenía hambre, ¿verdad? Que dormía, cosas tan humanas, necesidades básicas, y ahora tenía sed. Él nos muestra de esta manera algo tan humano, y con algo tan humano nos muestra su alcance, lo que Él hacía. Y esto lo podemos contrastar con un relato que el mismo Juan también nos cuenta unos capítulos antes, que es en otro momento en el que el Señor tuvo sed. Y este es el relato de la samaritana. Cuando se le acerca y Él le dice, tengo sed, ¿me puedes dar agua? Y ella le da, ¿verdad? Y eso abre también camino. Fue de las primeras acciones que hizo, fue de las primeras personas a las cuales se dio cuenta quién era Jesús. Y dice, ¿verdad? Y Jesús en ese momento tenía sed, le pide agua, la mujer toma agua. De hecho, esa es una de las profecías, porque el pozo, ¿verdad? Es un pozo que había creado Moisés hace, todavía existe. Y Jesús le decía, ¿verdad? Que el que tomara de esa agua iba a tener sed. Pero el que tomara agua de la que Él diera no volvería a tener sed jamás, sino que tendría vida eterna. Parafraseando un poquito la historia, pueden volver a ella, a leerla. Tomo otro poquito de agua. Él le decía, ¿verdad? El que tome de esta agua va a tener vida eterna. Y entonces contrasta también ese tengo sed de la cruz con este tengo sed, el cual Él cumplía su mensaje y nos lleva a ese, a que el que beba de su agua va a tener vida eterna, más el que beba de cualquier lado siempre va a volver a tener sed. Tomo agua y vuelvo a tener sed, tomo agua y tengo que tener sed. Pero Jesús, como fuente viva, me alimenta constantemente y me da esta vida eterna, y nos da esta vida eterna que tenemos. Y es así como con unas palabras tan humanas con las que Jesús tomaba un último respiro. Porque también el hecho de que esta ayuda que los centuriones le daban de, tomar un traguito, pues, o sea, es lo que nosotros utilizamos para nosotros quitarnos la sed. Te la voy a dar. Y probablemente tenía un sabor horrible.
Pero fue lo que a Jesús le ayudó a dar ese último aliento y poder continuar y decir esa sexta y séptima palabra que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Ese último impulso para cumplir la voluntad que su padre había puesto y que nos había prometido en las Escrituras. Esa voluntad del Señor de que debía de morir, ¿verdad? Y así se preparaba Jesús para su penúltima palabra, la que veremos en la siguiente semana, y su última palabra, la que finalmente muere y empieza su proceso de salvación. Empieza su proceso de vencer la muerte, de tomar las llaves del Hades, de arrebatárselas, quedárselas él, y nos está esperando a que lleguemos a ese juicio para poder él justificarnos. Y así es como hoy, un miércoles santo, traemos a memoria este inmenso esfuerzo que Jesús hizo, que aún en su humanidad cumplió la promesa divina de darnos salvación. Y quiero que se queden con eso, en que Jesús fue como yo, como usted, como su vecino, como su pareja, humano, pero que logró en su divinidad hacer cosas que hoy por hoy nos dan vida eterna, hoy por hoy nos dan salvación, que no podemos quedárnoslas. Creo que este sacrificio que el Señor hizo y que nos los muestra en 2 palabras, no nos las podemos quedar. Estas buenas noticias las tenemos que compartir y los invito a que las compartan, no se las queden. Desde que usted habla y se sube al ascensor y habla a su vecino y le dice y le comparte, en su familia, en usted mismo, desde que toma esta serie de mensajes y las comparte con sus amigos, y de escúchalo mientras estás limpiando, mientras estás lavando platos, mientras vas en el tráfico, y en vez de ir escuchando esa música de fondo que a veces hay, o en el súper, ponerse audífonos, ¿verdad? Y escucharla, los invito. Son tiempos cortitos en los cuales se pone en perspectiva, sin duda, la obra del Señor. Así que, más que nada, darle gracias por este tiempo, por acompañarme, por acompañarme a reflexionar, y espero que esta palabra no se quede en el conocimiento, sino que se quede en el entendimiento, y que compartamos este entendimiento de que un Jesús humano nunca pretendió con su divinidad el dolor, el sufrimiento. Él de verdad pasó todas estas cosas, las vivió, las sintió como usted, como yo, y lo hizo por amor a mí, por amor a usted, por amor a sus hijos, por amor a su familia, a sus amigos, sin merecerlo. Él no dijo, ay no, qué pereza morir hoy por Melanie. Nada. Él ya lo tenía previsto y él sabía que este día pasaría, y no podemos tomarlo como que fuera cualquiera. Así que los despido con esta reflexión. Nuevamente espero que haya sido un tiempo de entendimiento, y si me acompañan a orar, ¿verdad?, para poder cerrar este tiempo. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu revelación, gracias por tu entendimiento, Señor. Que esta palabra se quede guardada en nuestros corazones,
que sea edificada y que sea multiplicada, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque decidiste hacerte humano y decidiste aceptar todas las incomodidades de la humanidad para poder darnos salvación. Gracias por tu vida. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz, de la cual yo no merezco nada. Sin embargo, lo hiciste por gracia, por amor. Gracias, Padre. Y acompáñanos en el resto de la semana, Señor. No nos dejes desamparados. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre bendito. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y nada, gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Recuerden que todavía nos quedan 2 palabras. Los invito también el martes a lo que es el Instituto Bíblico y nuestras reuniones semanales los domingos. Gracias. Adiós.